Pero el día de hoy quiero compartir algo con ustedes que he titulado La respuesta esperada. ¿Sí? La respuesta esperada. ¿Y por qué la respuesta esperada? Porque, o sea, todas las situaciones de nuestra vida están a la espera de una respuesta. Todas. El asunto es cómo nosotros vamos a responder. ¿Cuál es la respuesta esperada a cada situación de nuestra vida? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Cómo espera Dios que me responda? Esta temprano conversaba con Iván. Iván me estaba contando su proceso, que otra vez estaba con el proceso que le da él de salud. Y me dice, yo no sé qué quiere Dios conmigo con esto. Yo no entiendo, ya yo no sé qué hacer. ¿Será que Dios quiere que yo lo obedezca? Pero que lo obedezca en hacer la dieta, en cuidarme, en tal. Le decía Iván, y yo, bueno, yo creo que sí, Iván, yo creo que eso es la parte que nos corresponde, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo decía, Señor, dame un pasaje o un lugar donde yo pueda experimentar y ver eso, cuál es la respuesta esperada. Y por eso quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo número 4. En Lucas 4 vamos a ver la respuesta esperada de una forma maravillosa. ¿Sí? Déjalo ahí marcadito en Lucas 4, que ahí vamos a profundizar. Y nos vamos a mover algo que compartía con el Ministerio de Alabanza en el ensayo. Y eso está en Hechos capítulo número 8. Deja Lucas 4 marcadito y te vas conmigo a Lucas 8. Hechos 8, perdón. En Hechos 8 está pasando algo. En Hechos 8 hay un hombre que se llama Felipe. Felipe era un evangelista. Cuando vemos ahí a Felipe, él andaba por Samaria. Usted revisa todo el pasaje y se va a dar cuenta que predicaba, que la gente se sanaba, toda una cruzada evangelística hacía Felipe. Pero Felipe, en el versículo 26 de Hechos 8, dice lo siguiente. No quiero hablarles mucho de Felipe, quiero hablarles de alguien más. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Seguramente no estaba leyendo Isaías 43, pero estaba leyendo otra cosa. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzó con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron al lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que se detuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto.
predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta llegar a Cesarea. Entonces, bueno, vemos la historia de Felipe, el eunuco. Generalmente cuando nosotros estudiamos este pasaje, revisamos este pasaje, ¿en quién nos enfocamos? En Felipe. Pero yo, junto con el equipo de Alabanza en el ensayo, estábamos preguntándonos, ¿qué nos puede enseñar el eunuco a nosotros? No solo Felipe, sino ¿qué nos puede enseñar el eunuco? Y nos pusimos a revisar, y el eunuco tiene algunas cosas relevantes que pudiéramos aprender mucho de él. ¿Qué pasó con este eunuco? Este eunuco se dirigió a Jerusalén con un objetivo. ¿Cuál era? Adorar. Y este eunuco fue a adorar, estuvo allí, probablemente presentó su ofrenda, adoró, estuvo allí en Jerusalén y luego de adorar, ¿qué hizo? Se retiró nuevamente a su lugar de origen, ¿verdad? Camino a su lugar de origen, este eunuco tenía, no se quedaba solamente con eso, que bueno, ya fue a adorar, listo, me voy para mi casa y ya, sino que de regreso a su casa, ¿qué hizo? Se comenzó a leer el libro de Isaías y a meditar en el libro de Isaías para ver, bueno, pero ¿de quién está hablando aquí? Esto yo no lo entiendo. Por la gracia de Dios, envían a Felipe. Pero lo que nos enseñaba o lo que pudimos rescatar del eunuco en esa oportunidad fue que hay algo maravilloso en él, que es la intencionalidad. El eunuco era intencional en buscar, en profundizar, en ver, fue, adoró, no se quedó con eso, de regreso a casa, siguió meditando, escudriñando las escrituras, revisando, queriendo entender. Era lo que estaba haciendo este eunuco, ¿verdad? Y este eunuco, revisando con Elisa, estuvimos haciendo una revisión ahí histórica rapidito, y nos damos cuenta que los de Etiopía, pues culturalmente hacían esto. Pero, ¿qué pasó con el eunuco? El eunuco tuvo la experiencia dada por Dios de encontrarse con Felipe para que su vida fuera transformada y para que él pudiera entender todo lo que significaba la buena noticia. Entonces, ¿qué pasó con el eunuco? ¿Y cuál es el resumen del eunuco? Este eunuco, la intencionalidad del eunuco lo trasladó de lo cultural a lo sobrenatural. Porque culturalmente hablando, el eunuco iba a Jerusalén, adoraba, leía las escrituras, culturalmente hablando. Pero, ¿qué pasó? Él fue, adoró y de regreso estudiaba las escrituras, pero no entendía lo que estaba pasando. Había una intencionalidad, pero no lo entendía. Por esa razón, Dios envía a Felipe. Y entonces, a través de Felipe, la vida del eunuco se transforma. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que este eunuco probablemente iba religiosamente a adorar, pero no entendía a fondo lo que estaba haciendo. Entonces, cuando Dios envía a Felipe, los ojos del eunuco se abren y derrumba lo cultural y construye lo sobrenatural en el corazón del eunuco. Por eso es que él se fue alegre. ¿Pero qué desató eso? ¿Qué lo desató? Nos hacíamos la pregunta. Lo desató la intencionalidad del eunuco. Fíjense bien, si leemos nuevamente el pasaje, ¿quién fue el que hace las preguntas? El eunuco. ¿Quién manda detener el carruaje? El eunuco. ¿Quién toma la iniciativa y dice, pero aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? El eunuco. Entonces fíjense bien que el eunuco quizás nos enseña más que Felipe. Felipe nos enseña obediencia.
Felipe nos enseña que debemos estar preparados para toda buena obra. Pero el eunuco nos está mostrando hoy que tú y yo necesitamos tener una intencionalidad en nuestro corazón de querer conocer a Jesús, de querer movernos de la religiosidad a la sobrenaturalidad de Dios. Y eso es maravilloso poder entenderlo, ¿sí? Dios quiere que tú y yo vivamos lo sobrenatural, que vivamos esa gracia de Dios, que vivamos todo eso que transforma. El eunuco se fue contento, alegre, no se fue cabizbajo, triste. Y esto es lo que nosotros podemos ver con el eunuco. Por eso es que tú y yo necesitamos tener la respuesta esperada. ¿Cuál es la respuesta esperada? Aquella que nosotros anhelamos, esperamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vas conmigo nuevamente a Lucas, te vas a dar cuenta que esto también lo podemos experimentar en Jesús. Jesús, en Lucas capítulo número 4, versículo 1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Vemos a Jesús que está en su ministerio, ¿verdad? Y vemos a Jesús que, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto con un propósito. En medio de estar en el desierto, que Aarón está buscando a alguien. ¿A quién estás buscando, papi? A Valentina. Mírala allá atrás. ¿La viste? Por ese pasillo al final. Ahí está. Entonces, vemos allí a Jesús que está en el desierto, lleno del Espíritu Santo, pero después de 40 días, ¿qué dice la Biblia? Comenzó a tener hambre. Después de 40 días. Entonces eso quiere decir que usted y yo podemos aguantar como 40 días sin comer. ¿Tiene hambre? Mire que el sábado pasado se fueron con el churrasco, con el cochinito frito. Ajá, el sábado pasado se fueron con eso. Entonces fíjense bien, lo que está pasando aquí es que tuvo hambre. Entonces la comida es un asunto espiritual. Entonces tuvo hambre y entonces, ¿qué pasó? Versículo 3, el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la respuesta esperada? Porque Jesús está viviendo su vida lleno del Espíritu Santo, así como tú y yo vivimos nuestra vida llena del Espíritu Santo, pero hay momentos en que tú y yo vamos a tener hambre, en que tú y yo vamos a sentirnos debilitados, en que tú y yo vamos a sentirnos cansados, en que tú y yo nos vamos a sentir abrumados. Y es ahí cuando se aparece el diablo. ¿A qué? El diablo te empieza a seducir ¿con qué? No, échale, pobrecito tú, vale, si tú trabajas demasiado, tú deberías quedarte en tu casa descansando los sábados. ¿Para qué te vas a ir a congregar? Imagínate. No, o sea, ¿qué es eso que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar? Mira todo lo que te falta. Mira, abre la nevera. Mira, no, ¿qué te va a estar faltando? Eso no vale. ¿Cómo es eso? Que nada te faltará y mira todo lo que te falta. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros estamos débiles. Porque esa es la estrategia del enemigo. ¿Y a dónde va a hacer ese juego? Aquí en la mente. ¿Buscando qué? Buscando una respuesta nuestra. El diablo hace o Dios permite que estas cosas ocurran en nuestra vida. ¿Para qué? Para que se pruebe lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Para que nosotros podamos dar la respuesta esperada. La respuesta esperada algunas veces uno puede decir, cónchale, es cierto, vale. ¿Y qué pasó con la respuesta esa esperada de Adán y Eva? ¿En qué terminó? Terminó en que ellos pecaron. Ahora, fíjense bien con Jesús. ¿Qué pasó? Dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Y ahora, la respuesta esperada
La respuesta esperada, bienvenidos, ¿cómo están? La respuesta esperada de Jesús, ¿cuál fue? No, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan. Entonces yo no sé por qué este pastor habla tanto de pan y de comida. Entonces fíjense bien, en el momento más débil de tu vida van a venir estos pensamientos a ti y te van a decir, cambia, abandona ese proyecto que estás haciendo, todo lo que has invertido, todo lo que has dado, todo lo que has cuidado, y mira, no vale la pena tu esfuerzo, no vale la pena todo lo que has sembrado. ¿Y sabes algo? En medio de esta respuesta esperada, Dios me regaló algo hermoso para ti hoy. Y me dijo, algunos de ustedes están cultivando en lugares donde ni siquiera hay semilla. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? No podemos cultivar un lugar donde no hay semilla. Tenemos que colocar la semilla y luego cultivar, cuidar, rociar, regar, para que luego los frutos se pongan en evidencia y podamos disfrutar de esos frutos. Entonces fíjense bien lo que está pasando aquí. Jesús es tentado en su momento más crítico, tenía hambre, 40 días sin comer, tuvo hambre y el diablo viene y se presenta y le hace un ofrecimiento. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Y pareciera que todo quedaba ahí, porque bueno, esa era la situación de él. Pero al entender y al dar la respuesta esperada por Dios a el diablo, ¿qué pasó? Dice, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó en una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un instante. Le dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Tremenda oportunidad. Todo lo que tengo te lo voy a dar si tú solamente me adoras. Todo lo que tengo. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la petición de parte de Dios para Jesús? Le está pidiendo no plata, no le está pidiendo oro, no le está pidiendo bienes, le está pidiendo adoración. Eso es lo que le está pidiendo. La pregunta para nosotros es, ¿a quién nosotros le estamos entregando nuestra adoración? ¿O por qué? ¿O qué estamos permitiendo cambiar por nuestra adoración? ¿Estamos cambiando nuestra adoración por dinero? ¿Estamos cambiando nuestra adoración por salud? ¿Estamos cambiando nuestra adoración por qué? Es importante que entendamos esto porque hay algo maravilloso que compartía con los muchachos también, porque yo no sé, ustedes deberían venir para los ensayos porque se está poniendo buenísimo. Entonces, estábamos compartiendo y fíjense que la pugna, la lucha espiritual que existe es por a quién tú adoras. Es un asunto de adoración. Fíjate, el diablo le ofrece todo esto a Jesús y lo que le pide es adoración. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la petición? Las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Jesús estaba claro. También podemos ver a Pablo y Silas. En el libro de Hechos nos damos cuenta que ellos los metieron presos. Los metieron presos, ¿por qué? Porque dañaron el emprendimiento de un hombre. Tenían una sierva, estos hombres,
Y esta mujer pues tenía un espíritu maligno y adivinaba lo que la gente le iba a pasar y tal. Entonces, nada, los dueños de esta sierva dicen, nada, esto es un negocio. Vamos a leerle las cartas de todo el mundo. Entonces, ellos tenían ese emprendimiento y esta mujer comenzó a perseguir a Pablo y a Silas. Y estos son hijos del Dios Altísimo y tal, tal. Y bueno, y los muchachos, o sea, Pablo y Silas, la dejaron pasar, la dejaron pasar, la dejaron pasar, hasta que llegó un punto que Pablo se obstinó. ¿Y qué hizo? Reprendió al espíritu maligno. Y la mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué los metieron presos? Porque el dueño de la sierva los llevó. ¿Y cómo ustedes me acaban de tumbar el negocio? Dañaron mi emprendimiento. ¿Y ahora con qué voy a vivir yo? Y entonces, bueno, resulta ser que fueron presos por esa situación. Estaban presos y la orden fue, los vas a meter en lo último de la cárcel, lo vas a poner un cepo, o sea, lo vas a amarrar. Hechos 16, estamos en Hechos 16. Entonces, ¿qué pasó? Los vamos a amarrar y vamos a estar al fondo allá de la cárcel. Porque en esa oportunidad nos preguntamos, ¿será que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios? Porque para nosotros a veces la voluntad de Dios es, bueno, pero es que esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, que por echar fuera demonios lo metan preso. ¿Será que esa decisión y esa acción le dio paz a Pablo y a Silas? Porque a veces nosotros decimos, si eso me da paz, eso es de Dios. Eso decimos nosotros. ¿Verdad? Bueno, no sé si usted lo dice, pues a veces uno lo dice. Bueno, si eso me da paz, eso es de Dios. No necesariamente. ¿Qué están haciendo esto? Si usted va a Marcos 3, se va a dar cuenta que Jesús, cuando llama a sus discípulos, les dice 3 cosas por las cuales ellos iban a estar con él. Dice, y escogió a sus discípulos y les dijo, para que estuvieran con él, para que echaran fuera demonios y para que predicaran el evangelio. Entonces, fue algo que Pablo y Silas hicieron. Sí, ellos echaron fuera demonios. Entonces, estaban en la voluntad de Dios. Ahora, el resultado, ¿cuál fue? Preso. Ahora, todos cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que hay una respuesta esperada por Dios, siempre. Y en el caso de Pablo y de Silas, ¿cuál fue? Ellos estaban presos. No, se me escapó un detalle ahí importante. Antes de que lo metieran preso, ¿qué le hicieron? Le quitaron la ropa y le cayeron a varazos. Dice allí, versículo 22. Después de que los desnudaron, después de que los golpearon, los metieron presos. Y ellos estaban allí, y a veces nosotros este pasaje lo utilizamos, bueno, y entonces, ¿y qué hacían Pablo y Silas en la cárcel? Se estaban quejando. Cónchale, ¿cómo es posible, Señor? Yo que estoy haciendo tu voluntad, yo que soy tu hijo, yo que hago y trabajo y creo y oro y me porto bien y no le hago mal a nadie y ahora mira lo que me pasó. No, ellos no estaban haciendo eso. ¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo? Estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué nos enseña Pablo y Silas? Nos están enseñando la respuesta esperada por Dios de nuestra parte. Que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que adorar a Dios. Esa es la respuesta esperada. Tenemos que adorar a Dios. Pastor, ¿y si no tengo plata? Adora a Dios. Pastor, ¿y si estoy enfermo? Adora a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Aquí donde usted me ve, yo me siento mal. Pero hay que adorar a Dios. Después tendré tiempo de sentirme mal. ¿Sí? Entonces fíjense bien lo que está pasando con Pablo y con Silas. Y fíjense que nosotros a veces tomamos este pasaje de Hechos y nos enfocamos, bueno,
porque pasaron milagros después. Después agarró y tembló la cárcel y se abrieron las puertas y los presos estaban allí, cosa inédita, porque usted te abre la cárcel de rodeo y eso se va a todo el mundo. Te abre las cárceles aquí, esos malandros salen volados, ¿sí? Aunque ellos entran y salen, pues, porque tú sabes. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces fíjense bien lo que pasa. Estos hombres que estaban presos se quedaron ahí, chicos. No salieron. Y todos estaban escuchando a Pablo y Silas a orar y a adorar. Entonces fíjense qué pasó. El carcelero, que era el que estaba cuidando a todos esos presos, dijo, nada, aquí fue, llega mi autoridad y lo que me van a hacer me van a matar. Y antes que me maten, yo me voy a quitar la vida. Decide eso el carcelero y Pablo le dice, detente, que todos estamos aquí, no te quites la vida. Tremendo, poderosísimo eso. Y nosotros nos enfocamos a veces en esto y decimos, bueno, vamos a orar para que el cielo retumbe y tiemble y se abran las puertas del cielo y me arrebato a la bendición. Nosotros a veces oramos por eso. ¿Cuál era la actitud de Pablo y de Silas? No era esa. Ellos no estaban orando para que temblara. Ellos no estaban orando para que el carcelero se salvara, él y su casa. Ellos no estaban ni orando ni adorando por ninguna de esas razones. Ellos no estaban adorando porque les cayeron a palo. Ellos no estaban adorando por ninguna de esas razones. Ellos estaban adorando porque esa era la respuesta esperada por Dios de ellos. Esa es la respuesta que tú y yo tenemos que hacer. Adora a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Adora a Dios, independiente de tus circunstancias, independiente de que te desnudaron y te cayeron a barazo, independientemente de que estés preso, independientemente de la circunstancia X que tú estés pasando. Se te dañó la cocina, no sé, estás enfermo, no sé. A pesar de las circunstancias, tú y yo necesitamos adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Hay varias formas. Hay una canción, de hecho, pero no la voy a cantar pues yo canto muy mal. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios? Cumpliendo su palabra. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Discipúlate. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Cree en Él. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Congrégate. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Estudia su palabra. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Ora. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Comparte de la fe que está creciendo en tu vida a otros. ¿Sí? Así puedes adorar a Dios. No pensemos nada más en nosotros mismos, porque eso es lo que hacemos. Entonces fíjense bien cómo Pablo y Silas responden, ¿no? Dan esa respuesta esperada por Dios. Volviendo a Lucas 4, nos damos cuenta que en el versículo 9 dice, entonces el diablo, después que Jesús le dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, lo que dice la Escritura, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús les respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en cada circunstancia siempre va a haber un pensamiento que te va a invitar, que te va a mover ¿a qué? A hacer algo que parece bueno, pero que no está totalmente acorde con la palabra de Dios. Que parece bueno, pero no está totalmente acorde a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder discernir e identificar eso? Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque aquí dice, fíjense que las respuestas
que usa el diablo y que usa Jesús, ¿cuáles son? La Escritura dice. La Escritura dice. Entonces, cuando tú estés en una situación difícil, tú puedes decir, la Escritura dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. Cuando tú estés en una situación que necesitas tomar una decisión, porque tomamos decisiones en el día a día, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría la pida a ti, que tú la das abundantemente y sin reproche. Señor, necesito la sabiduría para tomar una decisión en este caso. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder entregar, para poder dar la respuesta esperada a Dios en nuestras vidas? Tu vida tiene que estar llena de la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar llena y controlada por el Espíritu Santo. Tu vida debe responder, ¿sí? Tienes que obedecer a esa voz interna que a veces tú dices, ay, yo estoy pensando tu tontería. No, ese es el Espíritu Santo que está en ti, que te dice, hey, pendiente, congrégate, hey, pendiente, hey, obedece la palabra de Dios, hey, pendiente, hey, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que esperas de ti. ¿Por qué? Porque la vida plena y abundante no se basa en la cantidad de bienes que tú y yo tengamos. No se basa en la salud hermosa que tú y yo tengamos. No se basa en el aspecto hermoso que tú y yo tenemos. No se basa en eso. Se basa, como decía, la vida eterna es conocerte más. Y Juan 17:3 lo expresa claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, para experimentar y disfrutar de la vida eterna, tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas encontrar en Jesús ese camino, esa verdad y esa vida. Tú lo necesitas, yo lo necesito. La respuesta esperada no está en nuestra propia sabiduría. La respuesta esperada está en Jesús. Esa es la respuesta esperada. Y cuando tú y yo vivimos y respondemos desde la perspectiva de Jesús, cuando tú y yo vivimos y respondemos desde la actitud de Jesús, cuando tú y yo vivimos y respondemos desde el corazón de Jesús, entonces nosotros vamos a experimentar y vivir una vida plena y abundante. Y vamos a poder experimentar lo que el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque lo apedrearon, porque lo persiguieron, porque aprendió a vivir en abundancia, porque aprendió a vivir en escasez, porque aprendió a vivir todo eso y resume todo ese dilema en qué? Define esto, que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece cuando tengo la cuenta full de plata, que tengo los $10,000 ahí para las vacaciones, ¿verdad? Y también Cristo me fortalece cuando tengo $1 y tengo que hacer mercado. Cristo me fortalece y me provee. ¿Por qué? Porque la provisión no es el dinero, la provisión es la palabra de Dios en nuestra vida, porque dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. Entonces usted agarra, ¿verdad? Y se va con, yo no sé, yo antes con mi esposa cuando éramos chamos, nos íbamos con el pasaje para la playa. Y disfrutábamos nuestro día de playa nada más con el pasaje. Entonces no hace falta mucha plata. Mediodía porque almorzábamos en la casa. Cuando éramos chavos, éramos novios todos. Entonces fíjense, que no hace falta, a veces nos enrollamos la vida y Jesús lo que nos quiere decir, mira, yo soy suficiente para ti. O sea, verdaderamente yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Sí? Por eso Jesús nos dice, cuando ustedes estén cargados y trabajados, ¿qué tienen que hacer? Ir a Él, acérquense a mí, dice. Y dice las razones, porque Él es manso y humilde de corazón. Y también nos dice qué es lo que nos va a dar. Él dice que nos va a dar descanso
Pero fíjense para qué nos va a dar descanso. No para nuestro cuerpo. Le va a dar descanso a su alma. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el descanso a tu alma es donde están tus emociones, es donde está el intelecto, ahí en el alma está eso. Entonces, emocionalmente vas a tener descanso, intelectualmente vas a tener descanso, y eso va a traer descanso a tu cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos? Tu alma y mi alma deben estar sujetas a Cristo para que nosotros podamos experimentar la vida abundante. Las cosas no nos han salido bien en algún momento de la vida, pues muchas veces. Pero Cristo, Jesús, ha estado presente en cada momento de esos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos extender nuestra mano, tomarle su mano y seguir caminando. La pregunta es, ¿estamos tomando la mano de Jesús en esos momentos? No necesariamente. Si usted se evalúa, se da cuenta que no lo hacemos. Que queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta, que nos hundimos, nos ahogamos en un vaso de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Él no ha dicho que te va a proveer, ¿sí? Que Él no ha dicho que, dice, miren las aves del cielo, miren las plantas, cómo, y ustedes se preguntan por qué van a comer y qué van a beber o qué van a vestir. Nosotros nos preocupamos por eso, ¿verdad? Mira, hay que ir atrás aquí que está barata la ropa. Dicen por ahí. Entonces, ¿qué vamos a vestir? ¿Qué me voy a poner? Mira, yo esta mañana estaba en eso y por eso es que me acordé de ese pasaje. Yo, Dios mío, ¿qué me voy a poner? Toda esa ropa está en caja, yo no sé dónde está mi ropa, ¿qué me voy a poner? Porque me mudé y ya, ¿dónde está? Y busco aquí miércoles, no tengo ni pantalones, ¿dónde estarán? Buscando ropa que ponerme. Y el Espíritu Santo me dice, ¿para qué te mortificas por eso? Te vas en chorcito, si es lo que conseguiste. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te va a decir la gente? Son tu familia, estás en tu casa. Es lo único que tienes que explicar, mira, es que pasa es que me estoy mudando y no conseguí pantalones. Pero fíjense, y es ahí, cuando uno tiene esa relación con el Espíritu Santo, te dice, no te preocupes por eso. A los 3 minutos, metí la mano hacia el fondo de una caja, salió el pantalón. Y salió la camisa. Entonces fíjense bien que tú y yo necesitamos aprender a responder no como nosotros queremos, sino como Dios espera que respondamos. Tú tienes que responder como un hijo de Dios que eres. Tú debes responder como un embajador de Cristo que eres. Tú debes responder como el sacerdote que eres. Tú debes responder como el hijo amado que eres. Tú debes responder, esa es la respuesta esperada que Dios quiere escuchar. Dios quiere escucharte. Dios inclina su oído, dice el Salmo, inclina su oído para escuchar tu oración. Él está allí presente para eso. Y mira, el rollo más grande que tú puedas tener en la vida, eso no es nada para Dios. Porque Dios dice, también dice su palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el asunto es que nosotros nos olvidamos quién está con nosotros. Tienes que recordar que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que recordar que con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Tienes que recordar que entregué mi vida por ti, para que tú pudieras experimentar una vida plena y abundante. Tú tienes que recordar, porque eso es un asunto. Mira, en Deuteronomio, el Señor les dice, mira, en Éxodo, el Señor le dio la palabra, los mandamientos al pueblo, se los dio escrito en unas tablas de piedra, a través de Moisés. Pero en Deuteronomio te vas a dar cuenta que el Señor se las escribió en la mente y en el corazón.
Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios cambia la forma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en ti. Solamente tienes que buscar, solamente tienes que quitar todo eso que está encima. Así como cuando yo estaba buscando el pantalón en la caja. Ropa de Mari. Ah, ahí está la mía. Mentira. Es una cajita chiquita. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Profundizar. La palabra de Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti, las respuestas a tus situaciones están dentro de ti, no porque tú eres sabio o porque eres lo mejor. Sí, eres sabio y eres lo mejor, pero está en ti porque el Espíritu Santo que está en ti es el que tiene la respuesta esperada para que tú puedas crecer, prosperar y vivir esa vida abundante y vivir esa vida que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? ¿Están aquí? Parece que no, yo aplaudiría, diría, ¡ah, gloria a Dios, qué loco! Yo haría eso. Y entonces fíjate lo que termina diciendo el pasaje. El último versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice el último versículo? Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó, fíjense bien esto, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces, no es un asunto de que ay, el diablo me tentó y ya. No. Lo dejó hasta una próxima, en el próximo capítulo lo veremos. Una próxima oportunidad. Entonces, nuestra vida constantemente vamos a vivir esto. Van a haber oportunidades, van a haber situaciones, van a haber cosas. A lo mejor te vas a enfermar, a lo mejor el negocio no dio lo que esperabas, a lo mejor, no sé, lo que pueda pasarte, pero siempre va a haber una oportunidad para que tú y yo respondamos esa respuesta esperada que Dios quiere escuchar de ti y de mí. Siempre va a existir la oportunidad. Entonces, mis queridos hermanos, con esto que estamos revisando en la palabra de Dios, con esto que hemos compartido, yo creo que es importantísimo que tú y yo oremos a Dios y le pidamos a Dios, Señor, llena mi vida de tu espíritu aún más. Señor, no tiene pila. Inclina mi corazón. No, está bien el tiempo. Corazón se llene de esa verdad que me trae libertad, porque dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando estás presionado por deudas, no te va a salvar el dinero, te va a salvar es la verdad. Cuando estás enfermo por alguna circunstancia, no te va a salvar la medicina, te va a salvar la verdad. Cuando estás viviendo una circunstancia difícil, cuando estás cargado de ansiedad, no te va a salvar lo que puedas hacer con tus propias manos, te va a salvar la verdad. Entonces, busquemos la verdad que nos hace libres, encontrémonos con Jesús y experimentemos esa libertad. Y con una más y termino. Ustedes saben que ¿quién sanó al cojo que estaba en el templo? Pedro, ¿verdad? Estaba Pedro y alguien más. Pedro y Juan, gracias. Entonces estaban Pedro y Juan, estaban caminando y consiguieron un hombre lisiado de hace 40 años, creo que era, que estaba allí sentado. Ustedes lo revisan ahí en la palabra para que no esté diciendo alguna herejía aquí. Y él estaba ahí y todo el mundo conocía a ese hombre paralítico.
Todo el mundo lo conocía. Y él lo que hacía era pedir. Pedía, 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 pedía. Resulta ser que pasan Pedro y Juan. Y este hombre le pide a Pedro y a Juan. Ahora, ¿qué pasa con Pedro y con Juan? Hechos 3. ¿Qué pasa con Pedro y con Juan? Lo que el hombre le pidió, ellos no tenían. Este hombre le pidió dinero, oro o plata le pidió. Pero fíjense bien lo que pasa con Pedro. Pedro no visualizó la limitación que él tenía. Aquí va. Fíjense bien lo que dice Pedro. Pedro le dice, no tengo lo que tú me estás pidiendo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, ¿qué dice? Te doy. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pedro con esto para vivir y experimentar esa vida plena y abundante? No necesariamente lo que no tienes es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque Pedro se enfocó en lo que tenía, no en lo que le pidieron. Pedro no se enfocó en el límite. Él pudiera decir, cónchale hermano, perdóname, pero no tengo nada, no tengo efectivo, puro punto, pago móvil, pero efectivo no tengo nada. Eso es lo que le pudo decir Pedro. Pero Pedro fue aún más allá. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos hoy. Pero nosotros nos enfocamos en nuestros límites. Pero ¿saben algo? Los límites son una bendición. ¿Por qué? Porque si Pedro no hubiese estado limitado en oro y en plata, Dios no lo hubiese utilizado como un instrumento para traer sanidad a este hombre. ¿Qué es más valioso? ¿La sanidad del hombre o las monedas que le pudieran dar? La sanidad. Por eso es que Dios nos está moviendo a salir de lo cultural y movernos a lo sobrenatural. De dejar de enfocarnos en el día a día. Sí, es importante, es una realidad, pero nosotros necesitamos movernos en esa verdad y comenzar a decirnos, bueno, no tengo oro ni plata, pero tengo al Señor, oro por eso, bendigo, siembro fe, siembro esperanza, y no siembro fe y esperanza para los demás, sino para mí mismo. Me acordé de Leonel Portillo, un amigo del pastor Jair hace muchos años, que mira, él le predicó y le compartió las 4 leyes a todo el mundo. Hasta un día que él se enteró que se la compartía a todo el mundo, pero él no había recibido a Cristo. Y él mismo dice, bueno, yo entonces, Leonel, ¿quiere recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y dice, sí, Leonel, yo quiero recibir. Y agarró él mismo y se puso la mano en la cabeza. Leonel, repite conmigo esta oración. Él mismo, solo. Él cuenta eso. Y dice, sí, Señor Jesús, entiendo que te necesito. Hace la oración. Oró, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y él mismo se dice, Leonel, has recibido a Cristo. ¡Qué bendición! Vas a experimentar una vida nueva. Él mismo. A veces tú y yo necesitamos hacernos eso. De decirnos a nosotros mismos, hey, voy a sembrar. Nando, tú tienes a Dios. Dios está contigo. Tienes la fe, tienes la esperanza. La misericordia de Dios se renueva para ti todos los días del mundo. Tú puedes con eso y con más. Y esto no es palabras positivas y tal, no. Esto es la verdad de Dios en tu vida. Y de esa forma es que tú y yo salimos del pozo cenagoso que a veces caemos. Y si tú no puedes tú solo, Dios te rodea de personas. Para eso existe un hogar como este. Para rodearte de personas y decirte, yo oro por ti, yo te bendigo, yo te ayudo.
Dios está con nosotros. Ánimo, invierte, vamos, sigamos adelante. Dios está con nosotros. Por ahí alguien me decía, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No sé, bueno, yo tengo miedo, pero vamos a darle. ¿Quién dijo miedo? Pero vamos a darle. Entonces fíjense, qué hermoso es la palabra de Dios, qué hermosa es la verdad de Dios, que transforma nuestro ser, que transforma todo lo que nosotros tenemos. Entonces, termino con Pedro, no te limites, porque el límite lo que va a anunciar es la bendición que viene después. El límite de Pedro fue el oro y la plata, pero eso fue lo que anunció la bendición, la salud, la salvación, y al anunciar a todos los que estaban en el templo que Jesús tenía el poder de hacer esto y mucho más. Si lo hizo con él, créeme, Dios lo va a hacer contigo, Dios lo va a hacer conmigo. Amén. Vamos a orar entonces, allí donde estás. Voy a darle gracias a Dios, Señor, gracias. Gracias porque sabemos que somos una familia, sabemos que vivimos circunstancias difíciles, sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero tú nos enseñas que no nos preocupemos por eso, sino que confiemos porque tú has vencido al mundo. Tú nos has adoptado como hijos amados, tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, tu misericordia se renueva para nosotros cada mañana, tú colocas palabras de bien, tú pones pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza que son tus pensamientos. Tú nos regalaste la mente de Cristo, tú nos colocaste en nosotros el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tú nos demuestras a través de tu palabra que la fe y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida, y hoy en el nombre poderoso de Jesús oramos para que cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros, para que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu nombre sea derribado de nuestras vidas, para que todo lo que hay en nuestras manos, Señor, prospere, fructifique al 100%, no porque seamos buenos administradores solamente, sino porque tu palabra es la que rige nuestras vidas. Hoy te bendecimos, Señor, porque creemos que tu Espíritu Santo vive y mora en nosotros, que nos lleva a tomar las decisiones que tú esperas, que nos llevas a tener, Señor, esa respuesta esperada por ti, que a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, podamos adorarte, podamos bendecirte, podamos reconocer que no hay nada mejor que tú, Señor, que tú eres nuestra provisión, que tú eres ese Jehová Jireh, que tú eres ese Jehová Rafa, que tú eres todo eso, Señor, para nuestras vidas. Y por esa razón hoy te bendecimos, y por esa razón hoy te bendecimos, porque tú has sido bueno y no nos ha hecho falta ningún bien, Señor. Hoy te damos gracias, hoy bendecimos nuestras vidas, hoy bendecimos nuestros corazones, hoy pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada circunstancia de nuestra vida haya la respuesta esperada por ti en cada uno de nosotros, Señor. Que haya una palabra de fe, que haya una palabra de esperanza, que Jesús, que es aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, se lleve toda la gloria, y que a pesar de las batallas que podamos vivir en nuestra mente, a pesar de las realidades que estamos viviendo, a pesar de todas estas circunstancias, Señor, nosotros podamos responder conforme a tu palabra, así como lo veíamos en ti, Jesucristo, cuando el diablo venía a tentarte, y podamos decir: escrito está, escrito está, escrito está. Y por esa razón, Señor, oramos para que haya más espacios para aprender de tu palabra, para que haya más espacios en nuestro corazón para poder guardar tu palabra y ponerla por obras, para que haya más espacios en los cuales nosotros podamos compartir de la fe, para poder animarnos los unos a los otros a las buenas obras y al amor. Hoy oramos por eso, Señor. Hoy oramos por aquellos que están enfermos, hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra, Señor, nos enseña que cuando se acercó un
un soldado, Señor, y tenía un siervo enfermo, y este hombre le dijo: Señor, solo da la palabra, porque soy un hombre de autoridad, y cuando digo a uno que vaya, va, o ven y viene. Y así mismo hoy, si tú das la palabra, mi siervo será sano y no necesitas ir a mi casa. Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, oramos y bendecimos a todos aquellos hermanos que están viviendo una circunstancia de salud, que están enfermos. Hoy los bendecimos y declaramos que la luz de Cristo resplandece en sus lugares donde están, que la salud se asoma en sus vidas, que la sanidad trae y llega a sus corazones y a sus cuerpos, a sus almas, en el nombre poderoso de Jesús. Y damos gracias por eso. Hoy oramos, Señor, por sabiduría. Hoy oramos por cuidado. Hoy oramos, Señor, por tu protección. Hoy pedimos, Señor, que por favor multipliques los recursos que has puesto en nuestras manos, que por favor nos dé sabiduría para ser buenos administradores de los bienes que has colocado en nuestras manos, Señor. Que no olvidemos de honrarte, Señor, que sembremos con gozo y con alegría, que sembremos, Señor, en tu obra, para que sea tu poder y tu gracia, Señor, floreciendo en cada uno de nosotros, Señor. Que sembremos en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos fe, palabra, gozo, amor, certeza, verdad, y que juntos podamos crecer conforme al propósito de tu voluntad, Señor. Hoy bendecimos esta casa espiritual, hoy bendecimos hogar de su presencia. Hoy declaramos, Señor, que tu presencia, que transforma todo, transforma nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos has dado una palabra este 2024. Isaías dice que nos has llamado a ser tus siervos, que nos has llamado a ser tus testigos, y que hay 3 cosas en las cuales nosotros debemos crecer. Debemos crecer en conocerte, debemos crecer en creer en ti, y debemos crecer en entender que solamente tú eres Dios. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta verdad, Señor, que has regalado en nuestra vida como casa espiritual, sea una verdad en cada mente, en cada corazón de cada persona que viene a este lugar. Que haya un anhelo ferviente por conocerte, que haya una voluntad ansiosa, Señor, por creer en ti y conocerte como el único Dios verdadero, y comprenderte, entenderte como el único Dios verdadero. Poder abrazar esta verdad. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, todos los proyectos que tenemos en nuestras vidas. Hoy ponemos en tus manos, Señor, todas las situaciones. Hoy ponemos en tus manos todas las oportunidades que has puesto en nuestra vida. Hoy ponemos en tus manos a nuestras familias. Hoy ponemos en tus manos, Señor, los negocios que has puesto en nuestras manos, Señor. Hoy ponemos en tus manos todo lo que somos. Hoy ponemos en tus manos, Señor, nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro futuro, Padre. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nada va a poder robar tu gloria, que nada va a poder robar el propósito que tú predestinaste a cada uno de nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo. Hoy declaramos, Señor, que la fe, la esperanza, el amor, Señor, estarán de continuo en el día a día de nosotros. Y damos gracias, Señor, porque somos una iglesia fuerte, somos una iglesia que da pasos firmes, somos una iglesia, Señor, que podemos vivir y responder a tu llamado sin temor, porque hemos conocido y aprendido de aquel que lo puede todo en todos, de ti, Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos a ti, Señor, porque tú eres nuestra plenitud. Cristo Jesús, Señor, gracias. eres mi plenitud. Tú lo llenas todo en todo, Señor. Jesús, Te bendecimos, te alabamos. eres mi plenitud. Te alabamos y te bendecimos. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Tú lo llenas todo. Cristo No nos hace falta Jesús, ningún bien, porque tú estás en nuestras vidas, tú Señor. eres mi plenitud. Tú traes respuesta, sabiduría. Si te tengo a ti, Lo tenemos lo tengo todo, Señor, todo lo tenemos en ti, Señor. Mi
la fe, la esperanza, el amor, la sabiduría. Nada deseo. Todo lo tenemos en ti, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Así es, Señor, te adoramos y te bendecimos. Así como Pablo y Silas estaban allí en la cárcel, Señor, entonamos este canto, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Solo en ti tenemos salvación, solo en ti tenemos fe, solo en ti tenemos esperanza, solo en ti, Jesús, solo en ti es el único que podemos encontrar todas las cosas que pueden llenar nuestras vidas, y por esa razón te damos gracias y te bendecimos, porque tú eres nuestra plenitud, tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú eres aquel que eres nuestra fortaleza, tú eres el buen pastor que pastorea nuestras vidas y nos lleva a delicados pastos y nos haces descansar, Señor, junto a aguas tranquilas, Señor, nos pastoreas y nos haces descansar. Y por eso te bendecimos, Señor. Gracias por las circunstancias, gracias por las dificultades. Gracias, Señor, porque todo lo que permites en nuestra vida lo permites con el propósito de que nuestro carácter se parezca más al tuyo, y por esa razón te bendecimos y te alabamos. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.